Un caluroso saludo a todos y continuando con la serie de videos explicativos acerca de las fiestas, como ya lo había dicho en varias ocasiones, la idea es entender la fiesta de una forma más profunda, su filosofía, su mensaje, para que realmente la festejemos dándole el sentido real con su esencia. Para eso vamos a grabar este video y quiero darles este mensaje. Y en esta ocasión vamos a hablar de una fiesta muy, pero muy importante que es Hag HaShavuot. Así lo llama la Torá, la fiesta de las semanas. Vamos a entender qué significa la fiesta de las semanas y qué festejamos. El video anterior hablamos de la festividad de Pesaj, que todos conocemos. Pesaj es más popular. Lamentablemente, Shavuot no tuvo la misma suerte o popularidad que Pesaj, o que incluso Purim, o que Rosh Hashanah, como que se conoce un poquito menos o se festeja menos, pero no por eso es menos importante. De hecho, es la base de nuestra identidad, de la identidad del pueblo de Israel, nuestra, ¿cómo llamarla? Constitución se establece justamente en Hag HaShavuot, que es el aniversario de la entrega de la Torá de Dios al pueblo de Israel, o más bien de ese compromiso, de ese pacto. Este año estamos contando 3.333 años de la entrega de la Torá, de ese evento impresionante que sucedió en el monte de Sinai, un evento que revolucionó el mundo. Podemos decir que existe antes de y después de, en toda la humanidad, no nada más en el pueblo de Israel. Antes de la entrega de la Torá no existía esa visión, ese concepto de valores, leyes, límites. Predominaba en el mundo la barbarie, por decirlo así. Era la ley del más fuerte, no habían derechos humanos y todos esos respetos, que hoy los vemos normal en la civilización. Pero si investigamos el origen de todas esas leyes civiles, de todas esas leyes de respeto, de amar al prójimo como a ti mismo, la tolerancia, incluso lo que hoy en día conocemos como movimientos modernos, actuales, que surgen en el último siglo, Greenpeace, de proteger el medio ambiente, o protección de los animales, que decimos, bueno, hoy se entendió, la civilización entendió que eso es importante. No es cierto. Todo eso fue cuando se entregó la Torá al pueblo de Israel. Ahí en esos preceptos está indicado proteger el medio ambiente, no destruir un árbol frutal, cuidarse de los sentimientos, de no hacer sufrir a un animal. Y hay muchos preceptos relacionados con eso. Hay un precepto que indica que no se puede arar la tierra con un buey y un burro juntos. ¿Por qué? Porque uno de ellos tiene más fuerza y el otro se va a tener que esforzar más, entonces va a sufrir. Uno de ellos, el buey es rumiante, el burro no. Entonces el burro va a ver al buey que está regresando la comida, se le va a antojar y va a sufrir. Miren hasta qué detalles, cosas que en el mundo no se concebían, esa sutileza o esa percepción, ese respeto. Entonces realmente fue un evento que revolucionó los valores en la humanidad. Y si ven, los libros de leyes o las leyes universales comienzan, el primer código penal y de leyes que existió en la historia fue justamente la Torá, o como se lo conoce, el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, o el Pentateuco, o la Biblia, que es donde fue establecido, y después surgieron ya muchos más en el mundo, ya se conoció ese concepto. Pero ese suceso, como dije, fue un suceso único en toda la historia y viene a complementar a la fiesta de Pesaj, que tanto ya hablamos de ella, ya expliqué toda la filosofía de Pesaj. Uno de los conceptos que se transmitieron en la salida de Egipto, en Pesaj, fue el arraigar la fe en el pueblo de Israel. Dios les demostró
con las 10 plagas, con lo que se abrió el mar, con todos los milagros, que cambió todas las fuerzas de la naturaleza, como ya lo había explicado, les demostró su existencia. Pero eso no fue suficiente, porque esa demostración, aunque fue contundente, fue absoluta, era indiscutible. Ahí los brujos de Paró trataban de cambiar o de hacer algo, de imitar y no lo lograban igual, pero de todos modos estaba basada en milagros, en cambiar las fuerzas de la naturaleza. Podría llegar en la historia alguien con poder especial o brujos y demás, o algún profeta falso que llegue a hacer también milagros y cambiar también alguna fuerza de la naturaleza, llegar a decir que Dios cambió el mensaje o que le crean a él. Otra cosa, para evitar eso viene la segunda fase, porque todos sabemos perfectamente que no es lo mismo creer que saber. Yo creo muchas cosas, cosas que suceden, situaciones. Un ejemplo, tengo hermanos en Estados Unidos y creo ahorita que están allá, sé que están allá, pero del que está frente a mí, no creo que está frente a mí, sé que está, lo estoy viendo. Es diferente creer que algo que estoy viendo con mis ojos y saber. En la festividad de Shavuot, que fue cuando hubo esa revelación impresionante de Dios al pueblo, ahí Dios se les reveló. Directamente vieron, oyeron las palabras de Dios. Fue un impacto que no tiene paralelo en toda la historia de la humanidad. Vamos a imaginemos un poquito esa escena, como lo describe, tal como lo describe la Torá y como millones de personas lo presenciaron. Ok, fue hace más de 3.300 años, pero lo transmitieron generación tras generación, como ya lo expliqué en la fiesta de Pesaj, que por eso lo creemos, porque fue un testimonio vivo. Pero en esa ocasión fue un impacto, algo indescriptible. No lo podemos hoy, yo con palabras no puedo describir ni imaginar ese suceso, tal como lo describe la Torá. Dios, en primer lugar, el pueblo de Israel le pide a Moshe. Creían en él, vieron que lo que les prometió, que los iba a sacar de Egipto, vieron que se abrió el mar y todo, pero ellos pidieron, queremos directamente oír de Dios. Y también que Dios demuestre que él mandó a Moshe, aunque ya lo vieron con hechos, pero no es lo mismo creer que Moshe fue el enviado de Dios y por su conducto, que cuando Dios se los está diciendo. Moshe hace esa petición y le responde, sí, les voy a enseñar, que vean, que me oigan, que se preparen 3 días. 3 días tenían que prepararse emocionalmente para un evento de esa magnitud, que jamás en la historia sucedió, de que oigan un pueblo entero directamente a Dios, que se les presente y que lo oigan en primera persona. 3 días concientizando, y así lo describe la Torá. Vayhi bayom hashelishi biyot haboker. Al tercer día de esa preparación, en el amanecer, Vayhi kolot ubrakim, rayos y centellos, voces, ve'anan kabed alahar, una nube pesada se veía sobre el monte. Vayhi kol hashofar olech vehazek meod. Y de repente el sonido del shofar se empezó a oír, pero iba creciendo en fuerza. Se empezó a oír el sonido. El pueblo de Israel, Vayeherad kol ha'am asher bamachane, se estremeció todo el pueblo. De repente, de ver todos esos sonidos, rayos, fuego sobre el monte de Sinai, de repente, cuando llegó ese punto culminante, que el pueblo de Israel estaba impactado, de repente oyen directamente la voz de Dios desde el fuego, desde esos rayos. Y ahí pasó un milagro, que esa voz que oyeron, la vieron también. No podemos entender qué significa. Así dice textualmente la Torah, Bejol ha'am roim et hakolot. Todo el pueblo vieron las palabras. Dice, se oía y se veía.
no lo vamos a entender porque no conocemos ese concepto ni lo experimentamos jamás. Y de repente oyeron, Anoji Hashem Elokeja, Asher hotzeti me'eretz Misraim. Yo soy vuestro Dios que los saqué de Egipto. Se presenta a Dios directamente. Lo oyen en primera persona. Lo oye Eleja, Elohim Aharim, no tendrán otros dioses. Según muchas opiniones, fueron los 2 primeros mandamientos que oyeron directamente de Dios y el pueblo de Israel no lo pudieron soportar. Sentían que su alma se desprendía. Ese impacto, esa escena tan fuerte, no podían, sentían que se estaban muriendo. Y así dice la Torá, que le dice el pueblo de Israel a Moshe, por favor, daber atá imanu venishma, ya te creemos, ya lo comprobamos, ya sabemos de la existencia de Dios. Sigue hablando tú con nosotros, te vamos a creer, te vamos a oír. Veali daber imanu elokim penamut. Que no siga hablando Dios porque nos vamos a morir, ya no podemos. Realmente eso tiene también un mensaje profundo. Moshe estaba en un nivel de profecía, un nivel espiritual, que él podía hablar con Dios, soportar, manteniendo el alma en su cuerpo. Pero el pueblo de Israel no estaba en ese nivel. Y al oír a Dios, había como un impulso, una fuerza magnética, que el alma, por ser parte de Dios, era atraída por esa voz. Entonces se quería separar del cuerpo. Es algo similar esa idea a lo que está escrito que cuando fallece una persona, ¿cómo es la muerte? Que en ese momento Dios se le revela. Ve cada uno en su nivel, diferentes maneras, y cuando el alma ve a Dios, no soporta quedarse en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es parte de Él, es parte de Dios. Entonces, como existe el concepto de ley de gravedad, ¿qué es la ley de gravedad? Una naturaleza que hay en las cosas, que si yo aviento algo y está hecho de los 4 elementos de la tierra, le pertenece a la tierra lo jala, lo atrae, me perteneces. También hay algo similar aquí, que el alma, si habla con Dios o ve a Dios, por ley de gravedad, lo atrae. Me perteneces, entonces no puede quedarse en el cuerpo. Por eso cuando uno al fallecer, en ese momento ve a Dios y así se separa del cuerpo porque no aguanta quedarse en el cuerpo, lo atrae su origen, que es Dios. En ese momento, solamente con oír la voz de Dios directa, el pueblo de Israel no aguantó, ya se estaba muriendo, se estaban desmayando y se estaban muriendo. Dijeron, ya, pero fue una excepción, que ya lo comprobaron, y después siguió transmitiéndoles Moshe, y comprobaron. Fue un evento único que lo presenciaron y se transmitió a las siguientes generaciones. Y ahí es donde se establece el saber que existe Dios, no nada más el tener fe. Fue un paso más que Pesaj, que la salida de Egipto. Ahí creyeron, porque vieron todos los milagros, vieron quién puede alterar todas las fuerzas de la naturaleza más que el Creador. Pero en Shavuot pasaron a un nivel más. No creyeron, sino vieron, supieron. Yo no creo donde estoy, lo que estoy viendo a mi alrededor, eso sé. Y por eso dice la Torá, Ve'adata yom va'ashevotá le'abeja que Hashem Elokim. Tienes que saber y después asentarlo en tu corazón la existencia de Dios. No nos pide Dios nada más creer, y menos ciegamente. Por eso, ya lo había explicado, por eso primero Dios le comprobó su existencia con hechos, después le exigió la fe en Él. No una fe ciega, sino comprobada. Y aquí hay algún detalle muy interesante que lo explica el Maimónides en ese mismo texto donde se describe todo ese suceso impactante de esa revelación divina. Está escrito en la Torá, dice que Levaabur nasot etchem ba Elokim. Moshe le dice al pueblo de Israel, según una interpretación del Maimónides, le dijo que para la palabra nasot puede tener diferentes significados. Una de ellas es probarlos. Le dice, para probarlos a ustedes, Dios se les reveló. ¿Qué significa eso? A través de la historia, el pueblo de Israel pasó pruebas muy difíciles.
Todos conocemos nuestra historia. Desde entonces hasta hoy en día, no quiero enumerar la destrucción del primer templo, del segundo templo, los griegos que impusieron su fe a la fuerza, los romanos, después en España la famosa Inquisición y las persecuciones. A pesar de todo eso, el pueblo de Israel, en todas esas circunstancias, se mantuvo firme en su fe. Es algo inexplicable. Hubo torturas. Lo más cómodo era ya renegar. Y así vemos muchos pueblos que dejaron sus culturas, sus religiones en la historia, como los mismos griegos y romanos y otros grandes que se perdieron totalmente. ¿Cuál es el secreto del pueblo de Israel que mantuvo siempre con esa firmeza, esa convicción? Y gente la más alejada están dispuestos a veces a dar la vida y siempre, o al que no dio la vida defendiendo su fe, pero lo mataron por ser judío antes de morir, el famoso Shema Israel, esa declaración, porque lo tenían adentro, ese convencimiento. Eso fue lo que les dijo Moshe. En la historia van a pasar eso y van a ser probados. Para poder pasar esas pruebas y mantener la fe, por eso Dios se lo tuvo que revelar. Cuando vieron directamente, oyeron las palabras de Dios en primera persona, sabían que era verdad. Y eso estaba en los genes y se los transmitieron a sus hijos. Por eso quedó tan arraigado y eso es lo que provocó, permitió que resistan a tantas pruebas, persecuciones, torturas y mantener la fe firme. No hay ningún otro pueblo ni que pretenda decir, como lo dice la misma Torá, quién en la historia se le reveló Dios como a ustedes, o quién puede contar, aunque sea no cierto, nadie se atreve a decir eso, ni a contar eso, y se es fuera de esta revelación que la Torá nos relata. De ahí viene la importancia que tiene Hag HaShavuot, la fiesta que conmemoramos ese evento tan impactante, y como dije, es un complemento de Pesaj, en muchas cosas. También en la liberación de la esclavitud que fue en Pesaj, pero fue para un objetivo. Y el objetivo fue tener una identidad, esa entrega de la Torá, que se podría decir el día auténtico de la independencia del pueblo de Israel, fue la fiesta de Shavuot. No tenían que estar en la tierra de Israel, estaban en el desierto. Independencia no significa solamente lo que hoy se conoce, ¿no? Tener un país, tener un pueblo y ser independientes. Independencia de la cultura de los egipcios, tener una independencia personal con una identidad, hacer lo que uno está convencido, lo que Dios me está diciendo. Esa es la verdadera independencia, que eso se estableció en la fiesta de Shavuot, y de ahí la importancia que tiene, que como dije, en Pesaj creyeron en Dios y en Shavuot supieron, que dice, es saber la existencia de Dios directamente por conocerlo, por esa presentación directa que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Okay. Siendo así, cabe una pregunta. ¿Por qué esta festividad se llama Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas? Lo lógico sería, si hubo un evento tan impactante, tan significativo, que se le ponga el nombre de ese evento. Hag Matan Torah, la fiesta de la entrega de la Torah. Ese fue el evento principal. ¿Qué nombre tan raro y extraño, la fiesta de las semanas? ¿Y en qué se basa ese nombre? La misma Torah lo dice. En Pesaj se llevaba una ofrenda de cebada, no importa, que es justamente con el nombre de Omer. Omer, que era una medida de cebada que se llevaba como ofrenda al día siguiente del primer Yom Tov, o el primer día de Pesaj. El segundo día se llevaba esa ofrenda. Y de ahí dice la Torá, Shiva Shavuot Isporlach. Tienes que contar 7 semanas, y al cabo de esas 7 semanas
vas a festejar Hag Shavuot y tienes que traer otra ofrenda de trigo, 2 panes, que era la segunda ofrenda que se llevaba en la fiesta de Shavuot, que coincide justo con el 6 de Sivan, que es la fecha de la entrega de la Torá. Pero lo llamó por otro nombre y lo relacionó con esa ofrenda. ¿Y qué otro nombre le dio la Torá? Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha, que en esa época, en la agricultura, era cuando uno cosechaba lo que había sembrado, que era la época de Shavuot, de este mes. Cosecha, semanas, que tiene que ver con lo que estamos diciendo, que es el evento tal vez central de la fiesta de Shavuot. Realmente, ahí hay otro mensaje muy importante. Recibir esos valores, esa forma de vida, porque fue un pacto que se hizo de Dios con el pueblo de Israel, de ese compromiso. De hecho, Shavuot está considerado un matrimonio que hubo entre Dios y el pueblo. ¿Qué es un matrimonio? Un compromiso de fidelidad, de vivir juntos y de ser fiel uno al otro. Así fue. Se casó Dios con el pueblo de Israel, el contrato matrimonial fue la Torá, los preceptos, las indicaciones, y hay fidelidad mutua del pueblo de Israel con Dios. Pero para un matrimonio, antes de un matrimonio, hay un noviazgo, hay un compromiso, hay prepararse para casarse. El pueblo de Israel sale de Egipto con todas esas ideas, culturas negativas que recibió en Egipto, con toda la impureza que había, la maldad, todo eso. Son liberados, van a recibir la Torá. La Torá no se recibe así de la noche a la mañana, saliendo de lo que se encontraban, de todas esas acciones tan negativas, de repente a valores tan sutiles como los que iba a dar la Torá. Tenían que prepararse para eso. Y esas fueron las 7 semanas que contaron, que nosotros contamos hoy, esas 7 semanas, el Omer, que es la cuenta del Omer, desde la liberación de Pesach de la esclavitud para llegar a ese evento tan significativo. Para asimilarlo, para prepararse, tuvieron que pasar un proceso. ¿Pero por qué? Justamente se relacionó con la cosecha, con el pan, con el trigo, con la cebada. ¿Qué tiene que ver eso con algo tan espiritual como la Torá? Ahí está justamente el mensaje, que era relacionar. Nosotros vivimos del pan, de la cosecha. Hoy tenemos otros medios, pero antes era la forma de sobrevivir. Era esa conciencia. Sí, hay que trabajar la tierra, y hay que cosechar, y hay que comer el pan, pero cuando se da la Torá, le da a eso otro sentido. Que eso tiene un objetivo, es un medio, no es el fin, no es el objetivo. Porque a veces entramos en ese círculo vicioso ridículo. Dice, ¿cómo vivimos? A ver, me levanto en la mañana, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a trabajar. Ay, ¿para qué voy a trabajar? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Si no trabajo, no voy a tener los medios, no voy a ganar el dinero para vivir, para poder comer, para poder vestirme. ¿Y para qué necesito comer y vestirme? Pues qué pregunta tan ridícula, ¿no? Para poder vivir. ¿Pero para qué quiero vivir? A ver, si lo que hago es trabajar, entonces estoy viviendo para trabajar. Pero si trabajo para comer, entonces vivo para comer. No, pero comer es un medio para poder vivir. Entonces es un círculo vicioso que no tiene ningún sentido. Y así se vivió siempre, ¿no? ¿Y para qué vivo? ¿Para qué me crearon? En Shavuot se le dio un sentido, un objetivo. Pero se relaciona, sí, tienes que cosechar, tienes que llevar la ofrenda del pan, hacer conciencia. De hecho, primero se llevaba de cebada la ofrenda, después de pan, como diciendo, primero cebada es más comida de animal, pero tienes que elevarte, refinarlo a la comida del ser humano, entendiendo que comes como un medio, como un objetivo para recibir la Torá. Por eso se relaciona el término Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha, y Hag HaShavuot porque es la preparación, las semanas es para asimilar y adquirir la Torá.
La Torá no es simplemente una ciencia, un conocimiento, es una forma de vida y uno tiene que hacerla parte, que sea suya, que su esencia, su forma de vida, su mentalidad, su objetivo es vivir acorde a lo que Dios nos marca, de esa manera darle un sentido a la vida. Es la diferencia, o si no, esto se compararía a un gran palacio, y en el palacio hay un mayordomo jefe que está encargado de todo el movimiento, de todos los sirvientes y demás. Este mayordomo conoce, pero al más mínimo detalle, las entradas y salidas, todos los movimientos del palacio, todos los rincones, los cuartos. Pues cualquiera que lo observa y ve ese conocimiento que tiene de todo el palacio diría, pues, él es el más importante, pero no, él no es el dueño, él conoce todo. Puede ser que el mismo dueño, el rey o quien sea el dueño, no conozca igual que él todo el palacio, pero no se compara. Él en cualquier momento conoce todo, pero lo pueden correr del palacio, es el mayordomo. El dueño es suyo. Está bien que no conoce bien todos los lugares, las entradas y salidas, pero es su palacio. Y aquí es lo mismo. Uno puede conocer como una ciencia la Torá, pero eso no significa nada. Si no es suya, sería como el mayordomo. Lo que Dios nos pide, asimilarla, ser parte de nuestra vida y de nuestra esencia. Para eso, el pueblo de Israel tuvo que prepararse. 49 días, las semanas fueron lo más importante. Por eso se llama Hag HaShavuot. Más importante que la entrega de la Torah es asimilarlo y concientizar y prepararse para poder recibir ese legado tan importante, y no como una cultura más, no como un conocimiento, no como una ciencia, sino como una filosofía y parte de vida y como una misión en la vida. Desde esa fecha de Hag Shavuot, cuando se entregó la Torá, nos convertimos en embajadores y agentes de Dios para cumplir su misión. Cuando uno tiene un embajador que manda a otro país, está representando al país, o un agente del gobierno está cumpliendo la misión que le encargó el gobierno. Nosotros en este momento aceptamos la misión que Dios nos da en este mundo. Cuando el pueblo de Israel dijo Naaseh Benishma, ese compromiso a llevar a cabo y vivir acorde a esos principios, nos convertimos en agentes de Dios y embajadores para cumplir esa misión y transmitirla. Y como acabo de explicar, por la importancia que tuvieron esos días de preparación hacia la entrega de la Torá, de la conciencia para asimilarla, por esa razón contamos el Omer de forma progresiva y no regresiva. Lo lógico es, si el pueblo de Israel estaba contando cuántos días faltaban para ese evento, que como lo comparan los sabios como una novia que está muy enamorada y establecieron la fecha de bodas, y está contando los días, ¿cuántos faltan para la fecha de bodas? ¿Cómo contaría? Faltan 30 días. Al día siguiente ya faltan 29, ya se está acercando. 28, ¿sí? Es lo lógico. Sin embargo, nosotros no lo contamos así. Decimos, pasaron el primer día de Omer, segundo, 3, ahorita estamos 36 días de Omer, X, y no estamos contando al revés. ¿Cuántos faltan para llegar? Deberíamos el primer día contar, faltan 49 días, después faltan 48. Es como cuando envían un cohete al espacio, empieza la cuenta regresiva. 10, 9, 8, ¿sí? 0 al momento, al objetivo, ¿no? ¿Por qué aquí lo contamos de esa manera? Porque cuando hay una cuenta regresiva hacia el objetivo, no tiene importancia los números. Lo importante es llegar al objetivo, que se quiere llegar al número 0, que a eso está esperando. Pero cuando tiene importancia también los días, cada día es relevante porque se están preparando y adquirieron algo más, se alejaron
cuando salieron de Egipto, de la impureza, de la mala influencia, y cada día fueron superándose. Entonces estamos contando 1 día, 2 días, 3 días, porque esos días cuentan, no es nada más para llegar al objetivo. Después, además, se llega al día de la entrega de la Torá, pero todos esos días fueron acumulables. Por eso es progresivo, porque cada día tuvo importancia. Por eso, repito, por eso se llamó Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas, porque llega a tener mucha relevancia esas semanas que se prepararon para llegar a ese día tan especial, y así lo pudieron aceptar y asimilar el día. Pero como dije, que también se llamó Hag HaKatzir, de la cosecha, ¿por qué? Porque también existen las necesidades físicas, el pan y demás, tiene un objetivo, pero la Torah no está contra las necesidades físicas. Para cumplir el objetivo de hacer la voluntad de Dios, seguir los preceptos de la Torah, no es como algunas culturas o religiones que te dicen, aléjate del cuerpo de lo mundano. Aquí no. Aquí con el cuerpo sirve a Dios. Con el pan, con el trabajo. Es decir, por eso justamente hay una idea en el Talmud acerca de Hag HaShavuot, cuando se habla de cómo festejar nuestras festividades. Pesach, Shavuot, Sukkot. Algunos opinan que las fiestas es para dedicar a lo espiritual. Otros opinan no, hay que comer, beber, dedicar al cuerpo. Y discuten. Y se menciona una idea curiosa en el Talmud. Y dice, Kulean mamodim beatzeret de bainan gam lachem. ¿Qué significa? Todos están de acuerdo que en la fiesta de Shavuot también hay que dedicarle al cuerpo, hay que comer y beber. Y uno diría lo contrario. Pesaj, que hablamos de la liberación, de la esclavitud, sí, hay que festejar, comiendo y bebiendo. Pero Shavuot es una fiesta espiritual, que hablamos de la entrega de la Torá. Entonces ahí cabería decir, no, dedícale al espíritu. ¿Por qué aquí todos están de acuerdo que hay que dedicarle al cuerpo? Porque el mensaje justamente que nos deja la Torá y esa revelación es que Dios quiere el equilibrio. No quiere que reprimas tu cuerpo, no quiere que te alejes de la comida, que sufras, que ayunes, para servirlo. No, come, bebe, disfruta de la vida de la forma correcta, el cómo, cuándo y dónde, con la medida correcta. Por eso se llama la fiesta de la cosecha, tienes que cosechar y también recibe la Torá, cumple los preceptos de la Torá. Esa combinación con el pan, con la cosecha, con el cuerpo, tienes que hacer lo correcto, no reprimiéndolo, no alejándote de él, sino al contrario, manteniendo ese equilibrio. Eso es por una parte. Justamente tenemos también una costumbre en la fiesta de Shavuot, que no hay muchos simbolismos, como en Pesach que tenemos la matzá, en Rosh Hashanah el shofar, en Sukkot la cabaña, el azúcar. Justamente esta fiesta no tenemos simbolismos. Se acostumbra a desvelarse en la noche, estudiando toda la noche, es como una forma también de prepararse para recibir la Torah. Hay una opinión que cuando Dios en la madrugada se reveló, el pueblo de Israel estaba dormido y lo despertaron para recibir la Torah y como cometió un error, fue una falta de respeto. Tenían que estar despiertos esperando la madrugada que se revele Dios. Entonces, como de alguna manera es una costumbre, ¿no? Como corrigiendo eso, nosotros nos desvelamos toda la noche. Pero esos son detalles, no es lo que en sí, lo que simboliza Shavuot. Y hay una costumbre que no es de la esencia de Shavuot, no es un detalle que hay una costumbre de comer comidas de leche en la fiesta de Shavuot. Es simbólica nada más. Y hay varias razones y explicaciones por qué esa costumbre. Una de las razones, las más conocidas, que cuando se entregó la Torá, los preceptos, como hay varias leyes relacionadas con la comida, el animal para poder consumirlo, hay que matarlo de una forma, la matanza ritual, de una forma que no sufra el animal, con un cuchillo muy filoso, y todo un proceso para poder comerlo. Entonces, cuando ya supieron todas esas leyes, inmediatamente no podían comer carne porque tenían que pasar todo ese proceso. Entonces, hay alguna opinión que dice que ahí comían comidas de leche, por eso recordamos eso. Eso es, como dije, es un detalle
según una opinión, es simbólico. Y hay otras también razones. Hay una frase que está escrita en el Tanaj que dice, Devash vejalab tahad leshonech. Dice, miel y leche bajo tu lengua. Metafóricamente refiriéndose a la Torá, que se comparó a la miel y a la leche, las palabras de la Torá. Entonces, como se comparó a la miel y a la leche, comemos comidas de leche, ya que estamos recordando el recibimiento de la Torá. Y hay varias insinuaciones en eso. La palabra halab, que es leche, tiene el valor numérico de 40, también simbolizando los 40 días que Moshe subió al cielo a recibir la Torá, y así otras cosas más. Algunos también lo interpretan, que está escrito que Moshe nació el 7 de Adar. Sí, y después de 3 meses, dice la Torá, que lo guardaron 3 meses, fue cuando lo pusieron en el Moisés, y la hija de Paró lo encontró, y buscó quién lo iba a amamantar, que ahí fue su hermana Miriam, y le trajo a su mamá para amamantarlo. Y eso fue de 3 meses, que fue justo el 6 de Sivan, que fue justamente la fecha de la entrega de la Torá. Entonces, recordando ahí la leche materna que tomó Moisés, también comidas de leche. Y hay, como dije, varias explicaciones, que no es relevante eso, pero eso es simplemente una costumbre. Pero no es eso la fiesta de Shavuot. Y realmente, al margen hago un comentario, que aunque hay costumbre de comer comidas de leche, no quita la importancia, por ser una fiesta de las festividades, de las 3 festividades de la Torá, de igual comer carne, vino, quisiera darle importancia. Entonces, lo recomendable es que esa costumbre se lleve a cabo en la mañana en el desayuno, y más después, los que se desvelan después de la desvelada, desayunar con algo de leche, y después la comida, que sea de carne, dándole importancia. Pero que, como dije, es nada más simbólico. Pero aquí quiero pasar a lo que sucedió en la fiesta en Shavuot. Tenemos una información, tal vez, de Hollywood, ¿no? Creo que todos, aquella película antigua, ¿no? de Ten Commandments, los 10 mandamientos, de Charlton Heston, que hizo el papel de Moisés, de Moshe, y a veces nos podemos quedar con esas ideas, que con todo respeto puede ser una película muy exitosa, pero no significa que describa la verdad como dice la Torah. No deja de ser Hollywood, y no deja de ser. Y no nos confundamos, porque es muy fácil confundir. En la película tal vez describe todo junto. Los 10 mandamientos, que fue cuando Moshe bajó las tablas y después las arrojó, las rompió, pero la verdad fue algo muy diferente. El día 6 de Sivan, que nosotros festejamos Shavuot, fue cuando Dios, como lo describí hace un momento, se le reveló al pueblo y dijo los 10 mandamientos orales, oyeron, sin las tablas de la ley. Ahí no hubo las tablas de la ley. Ahí oyeron directamente, fue, como dije, el matrimonio, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se comprometió a llevar a cabo esos preceptos. Los preceptos de la Torá no fueron la fiesta de Shavuot, fueron nada más los 10 mandamientos. La Torá tiene 613 preceptos, los 5 libros de Moisés, que dice toda la Torá, que eso fue transmitido a través de los 40 años que estuvieron en el desierto, como lo dice textualmente la Torá. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Dios le decía a Moshe, diles al pueblo de Israel, y cada vez les iba transmitiendo un precepto, y así al final le dictó textualmente toda la Torá desde Bereshit, y se escribió que ahí están todos los preceptos de la Torá. La Torá no son solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen una importancia particular, representa tal vez los cimientos de la Torá, los preceptos que incluyen muchos, que son básicos, que son muy importantes, pero la Torá no son solamente los 10 mandamientos, tiene 613 preceptos. Entonces, el día de Shavuot fue cuando el pueblo de Israel dijo Naaseh Benishma, se comprometieron a llevar a cabo los preceptos de Dios, y fue el matrimonio, el compromiso, que todo lo que les iba a decir Dios iban a cumplir, que después se los dijo Moshe. Después de ese evento fue cuando Moshe
describe en la Torá, estuvo 40 días y 40 noches con Dios en el cielo, y Dios les dio las tablas ahí de las leyes, las primeras tablas de la ley. Y fue al cabo de 40 días de la fiesta de Shavuot, como dije, no como en la película que todo está revuelto junto, fue cuando Moshe baja con las tablas de la ley escritas por Dios y ve que el pueblo de Israel comete ese grave error que estaban idolatrando al becerro de oro, y fue cuando arroja las tablas de la ley y las rompe para que no sean testigos de que están violando ese precepto de no idolatrar, ¿no? Y ya estaban cometiendo la idolatría. Pero entonces nada más estoy explicando el orden, ¿no? Entonces Shavuot es cuando oralmente oyen de Dios los 10 mandamientos, no cuando se bajaron las tablas de la ley. Fueron el 17 de Tamuz, 40 días después, cuando Moshe baja las tablas de la ley y las arroja. Después volvió a subir, después vienen las segundas tablas, pero ese es otro tema. Nada más quiero ubicar qué fue en la fiesta de Shavuot. Ahora, hablando de los 10 mandamientos que fueron transmitidos en Shavuot, primero también quiero quitar un mito. En las pinturas famosas sobre los 10 mandamientos, siempre se dibujaron los 10 mandamientos terminando arriba redondos, ¿no? Que no es así. Y así se siguen dibujando hasta ahorita, pero eso es un error absoluto. Lo que se describe terminaban cuadrados, en punta, no redondos en la parte de arriba. Esos al margen, quitando nada más un mito, se describen las medidas, terminaban en punta, cuadrados. Ok, es al margen. Pero, ¿qué estaba escrito en los 10 mandamientos? Yo creo que todos conocen los famosos 10 mandamientos, que fueron, cuando bajaron las tablas, eran 5 en una tabla y 5 en otra tabla. En total 10. Los 5 primeros, se podría decir que son relacionados del hombre a Dios, y el segundo grupo, los otros 5, del hombre al prójimo. Quiero rápido enumerarlos y también dar un mensaje. Aunque se conozca, es importante tenerlos bien presentes y recordar el mensaje, porque sí, esos 10 mandamientos tienen la esencia, la base de muchos otros, y hay que tenerlos siempre bien presentes. El primer mandamiento, Anoji Hashem Elokeja. Yo soy vuestro Dios, Asher Hotzetija Meretz Misraim, que te saqué de Egipto. Ahí Dios se está presentando. Dios se está presentando, y creo que ya lo expliqué en Pesaj, bueno, ¿por qué se presenta de esa manera? Yo soy Dios que te saqué de Egipto, ¿no? Y no, yo soy Dios el creador, que sería lo más lógico. Creo que ya lo respondí, porque si hubiese dicho que yo soy Dios el creador del mundo, muchos dirían, ¿y cómo sé que es cierto? Tengo que creer eso, no lo vi. Pero que lo sacó de Egipto y le demostró que él alteró todas las reglas naturales, a eso lo vieron, por eso le está contando un hecho que pudieron comprobar que era cierto. Pero de todos modos, surge la pregunta, ¿qué tipo de mandamiento es este? Anoji Hashem Elokeja. No hay ninguna indicación. Ahí no les está diciendo, tienen que creer en Dios. Dice, se está presentando, yo soy Dios. Pero eso no es un mandamiento, como los demás. Lo Yelejá y lo Imajerim, el segundo, que es, no tendrás otros dioses. Ok, esos son mandamientos. Cuidarás el día de Zahoret Yom HaShabbat, tener presente el Shabbat, cuidarlo, no jurar en nombre de Dios en vano, etc. Entonces son mandamientos. ¿Pero qué mandamiento es decir, yo soy Dios? No te estoy dando una orden o un mandamiento. El primer mandamiento es donde Dios se presenta con el pueblo y es la base. Es la primera ocasión que lo oyen directamente, entonces no solamente crean en mí, como ya dije, yo soy. Aquí me están oyendo y es directamente, ya van a saber de mi existencia. Es decir, todo lo que oyeron, lo que Moshe dijo en mi nombre, ya no es ahorita en mi nombre. Anoji Hashem Elokeja. Yo soy. El que querían saber quién era Dios, aquí estoy.
Entonces, ese mandamiento incluye la base de la fe, como dije, del conocimiento, de saber de la existencia de Dios. Que sin eso no cabe todo lo demás, por eso es el primero. Para construir sobre eso es primero, si no estoy seguro que hay un Dios, no cabe que Él me dé indicaciones, ni la Torá, ni el sentido de la vida, y etcétera, etcétera. Entonces ese es el primero. El segundo es Lo yeleja Elohim acherim. No solamente que tienes que estar convencido que hay un creador, que yo soy el que te estoy dando el sentido de la vida. Hay gente que sí acepta, pero dice, hay muchos dioses, como las creencias paganas de antaño, que creían está el dios de la luz, el dios sol, el otro dios del amor, el dios de... creían en muchas fuerzas. Y aquí el mandamiento dice, Lo yeleja Elohim acherim. No podrás tener ningún otro Dios. Tienes que saber que hay un solo poder absoluto que es el creador. Y por eso decimos también, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios es único. Y ese es el segundo fundamento de nuestra fe. La base de nuestra fe es creer en Dios. Y el segundo fundamento es no solamente creer en Dios, creer en la unicidad de Dios. Que Dios es único, no comparte con ninguna otra fuerza. Es la fuerza absoluta el que maneja todo. El tercer mandamiento nos indica, Lo tisá et shem Hashem Elokeja lashab. Es un concepto de respeto al nombre de Dios. Dice, para hacer esa conciencia que hay un solo Dios, que es único, también tengo que entender que es la autoridad máxima, es el rey de los reyes, y para eso tengo que cuidarme de rendirle el máximo homenaje y respeto. Por eso se menciona, Lo tisá et shem Hashem Elokeja lashab. No cargues el nombre de Dios, que no uses el nombre de Dios en vano. Dice, cuidado, cuando uno jura por el nombre de Dios, ahí se refiere, no jurar en falso, eso es obvio. Mentir, jurar en falso, ni hablar. Pero incluso cuando uno está jurando, por eso dice la llave, en vano. Simplemente por cualquier cosa innecesaria, te lo juro por Dios. Y antes se menciona el nombre de Dios, entonces está degradando algo tan sagrado como el nombre de Dios sin necesidad, que es el jurar en vano. Cuando había una necesidad y había un tribunal juzgando y que no tenían otra forma de comprobar, no había documentos, si a uno le debía dinero o no, digamos, en ciertos casos era necesario jurar por el nombre de Dios. Sacaban el Sefer y jurar por lo más sagrado, pero era la única manera de comprobar. Entonces había una necesidad, entonces ya no era en vano. Pero si uno dice, te juro que esto es una mesa, pues no necesitas jurar, estás usando el nombre de Dios. Entonces ese es el tercer mandamiento, de no jurar en nombre de Dios en vano. Que primero quiero explicarlos la base y después vamos a profundizar un poquito más. El cuarto mandamiento, ok, ya entiendo que hay un solo Dios. Que existe Dios. El segundo entiendo que es único, que no se comparte. El tercero, que lo tengo que respetar. Sigue el cuarto, Zahor et Yom HaShabbat de Kadesho. Recuerda el día sábado para santificarlo, porque ahí viene no solamente que creo en Dios, creo que Él es el creador del mundo. ¿Y cómo demuestro esa creencia, esa fe que es el creador del mundo? Justamente cuidando el día Shabbat, porque con eso es un testimonio que creo que Dios creó el mundo en 6 días y cesó el séptimo día, que es Shabbat, el sábado, y lo santificó, como lo dice en la Torá. Porque en 6 días creó el mundo, el séptimo cesó, por eso lo bendijo y lo santificó. Nos pide Dios que como un acto de demostración de fe, que Dios santificó el séptimo día, creó el mundo en 6 días y no creer en otras creencias que evolucionó, que se hizo solo, también es cuidar el Shabbat. Sin entrar ahorita en toda la filosofía del Shabbat, todo lo que nos aporta, que es una forma también de demostrar que creo que Dios me ayuda con el sustento y no solamente por mi trabajo. Tengo que aprender a desconectarme, a darle un sentido a la vida, a no ser esclavo del trabajo,
poder relajarme, retomar fuerzas. Tiene muchísimos beneficios. No quiero entrar en eso. Simplemente estoy explicando la base del entendimiento de los 10 mandamientos. El quinto mandamiento es Kabed abija betimeja, respetarás a tu papá y a tu mamá. Y aquí entra la pregunta. Dijimos que los 5 primeros son relacionados del hombre a Dios. Y sin embargo, en esos 5 están respeto a los padres, que respeto a los padres no es del hombre a Dios, es del hombre al prójimo, es interpersonal de los seres humanos. Y aquí hay también un mensaje muy significativo. La obligación de respeto a los padres, que es tan obvia, ¿no? Les debemos nuestras vidas, todo lo que tenemos a nuestros padres. Lo menos que tenemos que hacer es respetarlos, es la mínima obligación. Pero es tan lógico que recibo todo y no puedo faltarles el respeto, que eso entra también en la misma lógica de la obligación de respeto a Dios. Es decir, más que mis papás me dieron la vida, pero Dios me dio todo. Es el creador del universo, el creador de la vida. De la misma manera que entiendo por lógica que tengo que respetar a mis papás que me dieron la vida, con más razón tengo que respetar a Dios. Entonces entra en el grupo del respeto a Dios, porque eso también mi papá es el que me dio todo. Esa es una de las explicaciones por qué entra en esos primeros mandamientos. Después tenemos el segundo grupo, los otros 5, que los digo rápido. El primero, el sexto, que será el primero del segundo grupo, lo tirzaj, no asesinarás. Y aquí aclaro, muchas veces se traduce no matarás. Es una traducción errónea, porque hay diferencia entre matar y asesinar. Matar, hay veces uno tiene que, en defensa propia, no se considera un asesino. Cuando uno lo viene a atacar y se defendió, o en una guerra, cuando es justificado, en defensa, sería matar. O cuando existió pena de muerte en el tribunal por una razón, con pruebas, cuando cabía, que eran muy pocas veces, no era asesinar, era matar. Asesinar es cometer el delito de asesinar a una persona, que se quitarle la vida, no en defensa propia, sino cuando se justifica, que sería matar. Entonces, la traducción correcta del sexto mandamiento es no asesinarás, lo tirzaj. El que sigue es lo tinaf, no cometerás adulterio. Adulterio se aplica en el concepto del mandamiento adulterio. Hay otras prohibiciones, pero como de los 10 mandamientos es cuando hay una relación de una mujer casada con otro hombre, aunque el hombre que sea soltero o casado, pero el adulterio se comete con una mujer casada, o también una relación familiar, aunque adulterio se refiere al engaño, a la relación de la mujer casada, pero también entran en la prohibición 2 hermanos o cosas similares, ¿no? Ok, eso es el séptimo mandatorio, adulterio. El que sigue es lo tignov, no robarás, pero no se refiere al simple hecho de robar, que eso está escrito en otro lugar, dice robar dinero. Aquí habla de la forma más grave de robar, se refiere al secuestro, que es decir, quitarle la libertad a una persona, que es lo más grave. Secuestrarlo, robarlo, que es decir, quitar la libertad, eso es la violación más grave. Por eso lo tignov se refiere a ese tipo de robo. El noveno mandamiento es no presentar un falso testimonio, que también es algo muy grave. A veces se podía llegar a declarar culpable hasta matar a alguien por un falso testimonio, y se considera más que obviamente mentir, engañar, que va más allá, que tiene repercusiones, que no solamente está mintiendo y engañando, sino que está involucrando y acusando a otra persona en un falso, que en ese tipo de errores es el más grave. Y el 10º mandamiento es, lo tahmod, no codiciarás lo que tiene tu compañero. Dice su casa,
sus pertenencias, su esposa, entender que lo que Dios me mandó a mí es mío y lo que le dio al otro es del otro. Bueno, ese es a grandes rasgos el sentido básico del entendimiento. Pero quiero una explicación más para darle un sentido un poquito más profundo, que es conocido que esos 10 mandamientos, cuando Moshe bajó las tablas de la ley, entonces eran 2 tablas, como dije, 5 en uno y 5 en otro. Pero si las poníamos juntas esas tablas, sucedería lo siguiente, que el primer mandamiento estaría en línea recta con el sexto. Si lo veríamos las 2 tablas juntas, leeríamos así, el primero y el sexto, el segundo y el séptimo. ¿Estamos de acuerdo? Porque era la línea. Por lo tanto, también tienes un mensaje muy significativo y que también voy a con eso profundizar un poquito más en el entendimiento de estos 10 mandamientos. La relación que tiene el primero con el sexto, el segundo con el séptimo y así sucesivamente. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Es Anoji Hashem Elokeja. Creer que existe un creador, un ser supremo, que Él es el creador del mundo. ¿Y cuál es el sexto? Lo tirzaj, no asesinarás. ¿Qué relación tiene no asesinar con creer en Dios? Justamente. Uno se podría preguntar, oye, ¿por qué no asesinar? Bueno, cualquiera dirá, ¿cómo? ¿Le vas a quitar la vida al otro? Pero ¿por qué no le puedo quitar la vida? ¿Cómo? Es obvio. ¿Pero por qué realmente? Si el mundo fue creado por una explosión, casualmente, nada tiene sentido, la vida de la persona no tiene sentido, ¿por qué no le puedo quitar la vida si me está estorbando, si me molesta? Diríamos, ¿no? ¿Cómo la conciencia? ¿Qué es conciencia? ¿Quién creó conciencia? ¿Quién creó lo bueno y lo malo? A ver, yo les pregunto lo siguiente. Si yo estoy caminando por la calle en otoño, ¿qué pasa en otoño? Caen las hojas de los árboles y camino y las aplasto. ¿Alguien tiene remordimiento de conciencia por eso? No, para nada. Cayeron las hojas secas, las estoy aplastando, no pasa nada. Pero si yo entro a un jardín bien arreglado, con sus flores, y llego a pisar esas flores, entiendo que estoy haciendo lo incorrecto. Alguien las acomodó, las puso con un sentido, y vengo yo las aplasto, pues obviamente. Y aquí es exactamente lo mismo. Si hay un creador, creó el mundo, creó el ser humano a su imagen y semejanza con un sentido, y yo vengo y le quito la vida, justamente cuando se prohíbe en la Torá asesinar, dice, porque a semejanza divina, entonces un ser humano que tiene una misión, le está quitando la vida, obviamente que es algo muy malo y cabe ese remordimiento de conciencia. Pero si es casual, como la hoja en el otoño, por un capricho que ahí apareció por una explosión, ¿por qué no podría quitarle la vida? ¿Quién me dice que es algo malo? Si me molesta, si me estorba. Entonces, justamente, quieres tener bien, como los nazis, somos una raza superior, eso es quitar me estorban y vamos a asesinar gente. Y así, no habría un argumento más profundo. Entonces, está el primer mandamiento que te dice, yo soy Dios. Si crees que hay un creador, entonces respeta la vida humana porque yo la creé y tiene un sentido y tiene un objetivo. Esa es una de las relaciones del primero con el sexto. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Lo y elejalo y maharim, dijimos. No tendrás otros dioses. Y nosotros nos comprometimos, ese pacto con Dios, como dije antes, nos casamos con Él, tenemos un pacto de fidelidad y Dios dice, no me traiciones, no me engañes. Es decir, no me des de la espalda y engañarme y creer en otras fuerzas que no existen. Es el mismo concepto cuando dice lotinaf, no cometerás adulterio. Hay ese pacto de fidelidad en la pareja, se comprometieron y cuando uno le da la espalda engaña, es como idolatrar, que es la misma idea, no idolatrar, ser fiel al compromiso que asumiste, y esa es la relación de no idolatrar, no traicionar a Dios, como no traicionar a la pareja. Dijimos, el tercer mandamiento es no jurar en nombre de Dios en falso,
Y por otra parte es lo tignov, no robarás, que ese es el octavo mandamiento. La relación es muy evidente. Cuando uno llega a robar, a cometer un delito, lo que sea, si necesita a veces llegar también a profanar el nombre de Dios, jurar en falso para defender su posición, una cosa lleva a la otra. Pero también hay un mensaje más profundo y filosófico en esto. Observen cómo fue dicho este mandamiento de no jurar en nombre de Dios en vano. Dice, como dije antes, no dice en falso, en vano, con más razón en falso, pero no dice no jurarás. Dice lo tizá, no cargarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué es cargar el nombre de Dios en vano? Hay un mensaje también sobre el sentido de nuestra vida. Fuimos creados a imagen y semejanza. Como dice en la Torah, Dios sopló en nosotros el espíritu de vida. Tenemos algo de Dios, que eso es lo que nos da la inteligencia, en lo que fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Para qué usamos esa inteligencia? Estamos cargando el nombre de Dios y la usamos nada más para ver cómo hago dinero y demás. Y no lo usamos para cumplir nuestra misión. A veces cargamos el nombre de Dios en vano. Es decir, lo desperdiciamos. Es como cuentan que una vez el rey quiso premiar a un campesino que le salvó la vida de su hijo y estaba pensando cómo podía premiarlo. Dice, bueno, es un campesino pobre, tiene una familia numerosa, necesita algo de valor, dinero. Pero dijo, para honrarlo más, le da un brillante de 100 carat, así, muy, muy grande. Dice, con eso se convierte en multimillonario y le estoy dando algo muy valioso. Pero este campesino ignorante dice, ¿para qué sirve esto? No sabía lo que era un diamante. Y él lo único que hacía era beber y siempre tenía el problema cuando abría la botella de vino, no sabía con qué taparla. Entonces, ay, me viene súper este diamante, mira, justo con esto puedo tapar la botella. Obviamente cuando el rey se entera lo quería matar. Usar algo tan valioso para tapar la botella de vino, algo que podía hacerse multimillonario. Y a veces nosotros usamos el alma, la parte de Dios, nuestra inteligencia, nuestra superioridad sobre los demás seres, para ver cómo la astucia en el negocio nada más, y no lo usamos para superarnos, para cumplir nuestra misión. Entonces nos dice Dios, Lo tisache Hashem lo quejan a Shab. No cargues el nombre de Dios en vano. Dice, dale de verdad su sentido. Obviamente que es una metáfora, es filosóficamente. Y frente a eso, nos dice, no robarás. Te lo di para una razón, no lo utilices para otra. Okay, eso es secundario. Okay. Llegamos al cuarto mandamiento, que es cuidar el nombre de Dios, respetar el día de Shabbat, que como dije es un testimonio de la creación. Y frente a eso, ¿cuál es el noveno? Que dice, no atestiguarás en falso. Justamente nos está diciendo, cuida el Shabbat y da el testimonio verdadero que Dios creó el mundo en 6 días y cesó en el 7º día. Y frente a eso, no atestigues en falso. Es muy evidente la relación. Llegamos al quinto mandamiento, que es, respetarás a tus padres. Y el 10º, que es, no codiciarás lo que tiene el otro. Aparentemente no hay ninguna relación, pero sin embargo tiene también un mensaje muy significativo. Vamos a analizar el 10º mandamiento primero, que dice, no codiciarás lo que tiene el otro, ¿no? Su casa, su coche, su esposa. ¿Qué significa? ¿Cómo se cumple ese mandamiento? Tenemos sentimientos naturales. Si uno ve algo bonito que tiene el otro, de forma instintiva, natural, es inevitable. Somos seres humanos, nos gusta, ¿por cómo no vamos a codiciar? ¿O cómo podemos controlar nuestros sentimientos de no codiciar? Es de forma natural que llegamos a codiciar. Tiene que dar claro, no se refiere a eso el mandamiento. ¿Ok? Un sentimiento, ay, que me gustaría tenerlo, eso es natural y eso no se puede controlar. El mandamiento es, no vayas más allá. ¿Ok? Te gusta, qué bueno, pero tienes que entender que lo que Dios te mandó a ti, lo que tú tienes es lo tuyo y lo que tiene el otro es el otro. Pero ¿cómo puedo entender eso? Justamente con el quinto mandamiento, que tienes que respetar a tus padres. Muchas veces no me gusta el papá o la mamá que tengo. Hay veces uno dice, bueno, mira mi amigo, qué cariño, cómo se llevan con su mamá y la mía no me trata igual.
pero tú entiendes igual que tu mamá es tu mamá y tu papá es tu papá y no hay forma que se te ocurra decir voy a cambiarlo. Digo, ¿te gusta o no? Eso es. De la misma manera tienes que entender también que lo que Dios te mandó a ti, el otro es más bonito, no, lo tuyo es lo tuyo. Puedes decir me gusta más, pero hasta ahí no más. Porque realmente cómo se viola el mandamiento de no codiciar cuando uno quiere obtener lo que tiene el otro. Si se lo quiere quitar, incluso comprándolo, insistiendo que si quiero tenerlo, quiero quitárselo, ahí se está violando el mandamiento de no codiciar. Y eso lo podemos entender entendiendo también el mandamiento de respetar a mis padres. Los tengo que respetar, no importa cómo son o las condiciones. Ellos me trajeron al mundo, les debo la vida y son mis papás y eso no hay cambio y todos lo entendemos. Bueno, eso es para entender un poquito más el sentido de los 10 mandamientos de relación, que eso fue lo que se transmitió en Shavuot. Y para concluir con el entendimiento de lo que representa esta festividad tan importante, que como dije al principio, es nuestra identidad. Ahí nos formamos como pueblo y no importa cuando tuvimos la tierra de Israel o no la tuvimos, que es muy importante la tierra de Israel, parte de nuestra identidad. Pero cuando estuvimos 2000 años en la diáspora, ¿qué fue lo que nos mantuvo? Justamente la identidad de la Torá. Eso es lo que nos formó como pueblo y que en todas las situaciones, como mencioné, la mantuvimos, esa conexión con nuestros principios, con nuestros valores, con la identidad. Pero, ¿cómo fue ese compromiso de aceptarla? Fue el famoso dicho o respuesta del pueblo de Israel cuando declararon y dijeron Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Todo lo que nos diga Dios, naaseh venishma. Los llevaremos a cabo y nishma quiere decir vamos a oírlo, vamos a entenderlo. Y la pregunta surge que tanto se destacó el valor del pueblo de Israel que antepusieron naaseh venishma. Antepusieron el compromiso a cumplir, a llevarlo a cabo antes de entenderlo. Todos estamos acostumbrados y en todo decir, bueno, primero, a ver, lo oigo, si me parece, si estoy de acuerdo, si se me hace lógico, lo acepto. Si no se me hace lógico o si no lo asimilo, no lo acepto. Esa es la forma natural del ser humano de razonar y de reaccionar. Entonces, vamos a entender un poquito si el pueblo de Israel fue irracional al expresar y al declarar ese compromiso incondicional de decir naaseh venishma. Vamos a llevarlo a cabo, a cumplir y después vamos a tratar de entender, como decir, no está condicionado si lo entiendo o no. Diríamos que tontos, ¿no? ¿Cómo declaran, cómo se comprometen algo así si no saben si lo van a aceptar, no saben si lo pueden asimilar, no saben si están dispuestos o si tienen la fortaleza o si pueden llevarlo a cabo esos preceptos? ¿Cómo incondicionalmente firman el contrato sin leer el contrato antes? Es algo totalmente ilógico. ¿Ok? Eso aparenta ser, pero vamos a ver el sentido real de ese compromiso, cómo fue muy lógica la respuesta del pueblo de Israel. Sin embargo, la actitud y esa respuesta del pueblo de Israel tenía muchísimo sentido. Al contrario, si no lo hubiesen hecho de esa manera, se estaría totalmente fuera de lugar. Y voy a explicar por qué. Es muy sencillo. Si yo voy a un doctor, digamos que, Dios no lo quiera, tengo una infección muy avanzada, el doctor analiza, me hace unos estudios y me receta un tratamiento con antibióticos. Durante 10 días tengo que tomar, 1000 miligramos de penicilina al día. Yo soy una persona muy inquieta, que todo quiero entender, me cuestiono todo. Entonces me pongo a pensar, oye, tengo calentura, tengo muchos dolores. ¿Esta pastillita, esta cápsula, me va a curar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a saber mi problema que tengo, detectar? No se me hace lógico.
Entonces voy y le pregunto al doctor, me trata de explicar, no lo entiendo. Digo, no, momento. Yo primero me voy a inscribir en la Facultad de Medicina, voy a seguir la carrera de Medicina. Cuando acabe de estudiar y de entender cómo funciona el antibiótico y cómo me va a curar, después de eso, cuando lo entienda, voy a tomar la medicina. ¿Cómo va a reaccionar el doctor? Ya en vez de recetarme antibiótico, creo que levanta el teléfono al manicomio y dicen, aquí tiene un paciente urgente, vengan por él, porque diría que estoy demente, ¿no? Todos actuamos de esa manera, más allá, si entendemos o no entendemos, para eso voy con el doctor, con el experto, y obviamente que antes de ir con él, voy a pedir recomendaciones, que sea un doctor con conocimiento, acertado, que ya curó a otros pacientes, y después de tener esa referencia, ya voy a confiar, y que lo entienda o que no lo entienda, sé que para eso es el doctor, que es el que sabe. Igual lo voy a tomar, no lo voy a condicionar. Si así actuamos con un doctor, que él no creó el cuerpo humano, nada más lo estudió y él me está recetando, con más razón con el Creador, que es el que creó el mundo y creó el cuerpo humano. Que tengo que confiar en él cuando él me dice, esto es bueno para ti. Por eso primero fue, como expliqué, la salida de Egipto, que Dios alteró todas las reglas de la naturaleza, le demostró su existencia. Después se reveló directamente. Ya vieron que es el creador y el que existe. Después de dice, ahorita les voy a dar una forma de vida, unas reglas, decir, a ver si a mí me parece o si lo entiendo, sería como decir, exactamente como actuar, como les acabo de describir. Es el como actuar de decir, a ver si yo entiendo cómo funciona la penicilina, entonces la voy a tomar. Al contrario, lo lógico era decir, responder como respondió el pueblo de Israel. Lo que nos diga Dios, vamos a llevarlo a cabo incondicionalmente. Ok, voy a tratar de entender, yo también quiero entender. Yo soy realmente de preguntar a cualquier doctor que me explique todo lo que puedo entender. Me gusta entenderlo y tenemos que hacerlo, pero no está condicionado. No que si entendí lo tomo y si no entendí no. Igual es bueno para mí que lo entienda o que no lo entienda. Si alguien me dice, todos sabemos que existen las bombas atómicas, nuclear. ¿Quién entiende eso? Toda la teoría de Einstein, del átomo y de que en cualquier cosa está hecha de átomos, es algo, y la teoría de relatividad, etcétera. Pues hay que estudiar ciencias y demás. Pero sin embargo, si me dicen que hay una amenaza que van a arrojar una bomba atómica a unos cuantos kilómetros, me voy corriendo. Pero yo no entiendo cómo funciona. Que entiendas o no entiendas, la bomba igual va a explotar y te puedes morir y te escapas. No depende de eso. Y por otra parte, si me dicen que justamente un gran científico como Einstein, Oppenheimer o algo similar, descubrieron, digamos, que en el cerdo las células provocan cáncer, lo analizaron, investigaron, inmediatamente digo, no como algo que me puede causar cáncer, porque lo dijo el científico que lo investigó. Y si Dios me dice que esto no lo coma, porque no en la parte física, espiritualmente no es bueno, ¿por qué no tenerle esa confianza? Si le estoy creyendo a un científico porque investigó, y Dios al creador, que después que me demostró que es el creador, y se reveló, y lo oí directamente, me dice qué es bueno para mi alma o para la parte espiritual, qué es no le voy a creer, no voy a decir Naaseh Benishma, que sería incondicionalmente, al contrario. Si no hubiesen respondido al pueblo de Israel, diríamos, qué necios después que les demostró todo. Y como dije, lo único que necesito de un doctor es que se gane mi confianza, que sepa que es bueno, que es acertado, que sabe, pero después de eso ya le creo. Aquí también, primero les demostró y saben que Dios es el creador y Él sabe que es lo bueno para nosotros y después no cabe cuestionar. No es una fe ciega, eso es una fe racional. Esa respuesta tiene muchísima lógica. Pero hay un detalle más. Dice en el pasuk, tienes que saber primero que Dios existe, como dijimos, por eso se le reveló, pero después no es suficiente con saber. Tienes que asentarlo en tu corazón, tienes que sentirlo. El segundo paso es practicarlo
y lograr que entre en tu sentimiento. Por eso tenemos tradiciones, prácticas, porque el saber solamente no es suficiente para actuar. A veces uno sabe con convicción clara que el cigarro le puede hacer daño. Sin embargo, va a seguir fumando, o la droga, o cosas similares. A veces el saber, el impulso es más fuerte que el conocimiento. Sin embargo, si después tuvo un problema en el hígado muy fuerte y tuvo dolores y tuvo que ir al hospital, eso sí lo va a detener, o en el caso del cigarro de los pulmones y estuvo grave, entonces eso sí va a hacer que no siga fumando porque ya fue al sentimiento, al dolor, va más allá del conocimiento. Por eso Dios nos dice que después de la entrega de la Torah, que ya tuvieron el conocimiento absoluto de la existencia de Dios y dijeron a Seben Ishma, entendieron que eso es bueno para ellos, tienen que ir un paso más y eso practicarlo, llevarlo y con gusto, con alegría, hasta que llegue al sentimiento. Cuando uno se acostumbró a hacerlo, cuando uno lo vivió de forma vivencial, con alegría, lo va a sentir, entonces ahí sí lo va a asimilar y lo va a llevar a cabo. Ese es el mensaje tan importante de esta fiesta, que como dije al principio, lamentablemente no es tan popular, pero es la base de todo nuestro sentido de vida, es nuestra identidad. Tenemos que festejarla con esa visión, dándole el sentido verdadero, sintiéndonos orgullosos que tuvimos esa oportunidad de hacer ese compromiso con Dios, de seguir una forma de vida que nos va a dar una calidad superior, que nos las está dictando el Creador, el que creó la vida, no nada más el que la estudió como el doctor, y nos dice cómo tener una calidad de vida superior, cuál es el equilibrio correcto. Por eso festejemos Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas, como dije, preparándonos, haciendo conciencia, y vamos de verdad a vivir con alegría, con un sentido. Vamos a vivir para algo, para cumplir una misión y recibir la gran recompensa y satisfacción de darle un sentido a nuestras vidas. Que tengan Hag Shavuot Sameach, que vivamos una fiesta con mucha alegría, con su profundidad y con su sentido. Muchas gracias por la atención.